Hola amigos de Triathlon Channel, hoy voy a hablaros de un tema bastante interesante, es el tema de vatios, cómo hay que entrenarlos si queréis afrontar un media o un larga distancia de forma controlada en el segmento ciclista. Entonces, por ello, desde mi desconocimiento, voy a dar paso al conocimiento que tiene el invitado que hemos traído para este tema, que es un entrenador de triatlón con una solvencia tremenda, Fernando Santander, que además este año ha conseguido el récord de español en cuanto a grupos de edad en Kona. FTP son las siglas de Functional Threshold Power, o en castellano, umbral de potencia funcional, y representa la potencia media máxima que de manera constante puede realizar un triatleta o ciclista durante 60 minutos. En el entrenamiento de ciclismo, el FTP cobra mucha importancia, ya que sirve como indicador de rendimiento aeróbico, permite establecer zonas de entrenamiento y ayuda a medir el progreso a medio y largo plazo. Para estimar nuestro FTP, el protocolo más común es realizar un test de 20 minutos en una pendiente ascendente, constante y moderada. Y con los datos recogidos aplicaremos un factor de corrección entre 0,90 y 0,95 para los ciclistas o triatletas con una mayor eficiencia energética. Dada esta explicación de Fernando, yo os voy a decir cómo fue mi experiencia con este FTP, con mi pupilo. Realmente no fue un test de FTP, como lo dice Fernando, de 20 minutos, sino que más bien fue un PB asistido, es decir, personal best o récord personal en un puerto con ayuda, ya que hubo otra persona que le tiró durante todo este puerto. Y los datos que ahí saco, que es para lo que sí que os voy a dar el primer gran consejo sobre vatios, repito, desde mi desconocimiento, pues mi pupilo subió acompañado por una persona que fue tirando de él. Esa persona hizo 371 vatios, llevando un potenciómetro 4 III en la biela, y era una persona que pesaba 71 kilos, con lo cual le salió a 5,2 vatios kilo. Mientras que mi pupilo sacó 276 vatios a 4,7 vatios kilo con 58 kilos, ¿no? Y utilizando el potenciómetro Axioma Favero Duo, ¿no? Entonces, claro, aquí ya es cuando ves la diferencia tan brutal que hay de vatios respecto a una persona o a otra. Y aquí es donde viene mi consejo. Si queréis empezar a entrenar con vatios, lo primero que tenéis que hacer prácticamente es olvidaros de los vatios que mueven los demás. Olvidaros de los vatios que mueven los demás, porque cada potenciómetro te dice unos vatios distintos. Es más, en este ejemplo, que en teoría no eran los vatios absolutos, puesto que era una subida, 9 kilómetros al 7%, de pendiente media al 7,1. Claro, el uno mueve 5,2 kilos, vatios kilo, que es el que va tirando, y el otro 4,7 vatios kilos, que es el que va detrás. Hombre, por ir a rueda en un puerto al 7%, una diferencia de medio punto en vatio kilo, yo creo que es una burrada. Pero aún así, intentando hacer la proporcionalidad, es decir, si la persona que tiraba le sacaba 13 kilos y lo multiplicas por los vatios kilo, es decir, 4,7, hubieran sido 61 vatios más, con lo cual se hubiera quedado en vatios absolutos en 337. Frente a 371, el factor de ir a rueda en una subida no se corresponden a 34 vatios más, ¿no? Con lo cual el consejo es que cada uno os fijéis solo en vuestro medidor de potencia y pasar de los vatios que mueven los demás. Con lo cual, lo dicho, utilizar vuestro potenciómetro. Si también estáis trabajando vatios en el rodillo, pues os quedáis con los vatios del rodillo, si queréis. Si tenéis en el rodillo otra bici que no tenga
el potenciómetro y os fiáis del potenciómetro que os dé el rodillo, utilizar esos vatios para el rodillo. El FTP puede ser una gran herramienta para trazar estrategias de carrera tanto en media como en larga distancia. Por poner algunos ejemplos. En media distancia, medio Ironman, un parcial ciclista previsto de 3 horas, recomendaríamos un factor de intensidad en torno al 77%. Otro triatleta, un parcial ciclista previsto 2 horas 20, le recomendaríamos un factor de intensidad en torno al 81-82%. Si hablamos de distancia Ironman, en un parcial ciclista previsto en torno a las 6 horas, estaríamos recomendando un factor de intensidad en torno al 68%. Y si hablamos de un triatleta más rápido, en torno a las 4 horas 50, 4 horas 45, le recomendaríamos un factor de intensidad en torno al 73-74%. Una vez que conseguí el FTP, intenté hacer un test para media distancia sobre 70 kilómetros, ¿no? Al 85%. Entonces, para sacar el 85%, yo lo que hice, claro, siempre, repito, desde el desconocimiento, fue aplicar esos 276 vatios que sacó en el test FTP por 85 y dividirlo entre 100, con lo cual daba a 234 vatios, 6. Entonces, pues le dije al pupilo que no podía pasar de eso, de 234,6 vatios en ese test de 70 kilómetros, y que como mucho se fuera en las subidas a 250, no más, que no pasara de ahí, ¿no? Entonces hicimos un recorrido fácil en cuanto técnicamente, es decir, un recorrido que era una recta de 35 kilómetros más o menos de ida y 35 de vuelta, con un desnivel total de 911 metros. Claro, ahí es verdad que se nos fue de las manos, puesto que el recorrido era muy duro, a todo esto con bastante viento, ¿no? Especialmente a la vuelta, que daba de cara, ¿no? Pues para haceros una idea, esto equivaldría a un Ironman de 180 kilómetros con 3.100 metros de desnivel, ¿no? Bueno, y entonces ahí es verdad que se clavó el objetivo del test, que era ver a qué velocidad si a esos vatios qué velocidad tenía, y sobre todo el RPE o la sensación que él llevaba sobre 1 a 10, ¿no? Que tenía que estar en torno a 7, que es lo que él finalmente sacó. Bueno, y ahí salieron 236 vatios, es decir, que lo clavó prácticamente a una media de 37 kilómetros por hora. Entonces, con esto, lo que sí que nos puede valer es para ver que a un 85% de tu capacidad puedes ir a un ritmo que más o menos luego te permita correr, ¿no? El FTP es una gran herramienta, pero no es un valor fijo. Condicionantes como la altitud, la climatología o nuestra fatiga pueden hacer que sufra variaciones de un día a otro. A medio y largo plazo también se producirán variaciones a causa del entrenamiento. Por lo tanto, es conveniente que realizamos test periódicamente para tener nuestro FTP actualizado. Bueno, y conclusiones a todo esto. Lo que he dicho antes, fijaros solo de vuestros vatios, no os preocupéis por los vatios de los demás y de los vatios que os dé vuestro potenciómetro. Estén bien o estén mal, eso es independiente, pero sobre esos vatios es donde tenéis que empezar a trabajar. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.